Las suizas votaron por primera vez en elecciones públicas en el año 1971. Las cubanas lo hicieron casi desde el comienzo de la República. El desarrollo económico que logró Cuba en la primera mitad del siglo XX se debió fundamentalmente a su educación. La educación en Cuba fue una bandera, sin lugar a dudas. No por gusto, cuando se desata la campaña de alfabetización, en Cuba había menos de un 20% de analfabetos, lo que lo ubicaba entre los primeros lugares, si no en el primer lugar en América Latina en nivel de alfabetización. Gracias a esa campaña de alfabetización, no solamente se logró que todos los cubanos tuvieran la oportunidad de leer y escribir, sino también fue un mecanismo de intervención e ideologización del Estado, aprovechando esta oportunidad. Hola, esto es Aliaga Pesán Report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana, en colaboración con Cuba Sindical. Hoy, domingo 22 de diciembre del año 2024, abordaremos más y rápido el Día del Maestro, problemas claves de la educación cubana. Pero como dice Javier Milei, dar la batalla central es recordable. Más que recordable, es una obligación. Maleconazo, mientras la dama duerme, una novela, una oportunidad para enfrentarse a los demonios de Cuba en los 90, que ahora parecen tan lejanos y que mirando al cabo del tiempo, en este momento estamos peor que en ese momento. Nunca pensé que iba a decir esto, pero así lo veo. Maleconazo, mientras la dama duerme, un recorrido sobre la dura historia de los años 90, el derribo de las avionetas Hermanos al Rescate, el maleconazo, el hundimiento del remolcador 13 de marzo y tantos hechos que marcaron nuestra época, sobre todo Concilio Cubano, ese hito de la oposición democrática en Cuba. Pero volviendo al tema de Marras, Día del Maestro, problemas claves de la educación cubana. Bueno, ante todo, rendir homenaje a mis maestros, y voy a ser totalmente injusto, a mi maestra Rita de preescolar, a Evelio Hernández en la Universidad de La Habana, a Concepción Otero en la Universidad de La Habana, a Mario Piedra en la Universidad de La Habana, a Gustavo Reigosa, mi sensei en el judo en los lejanos años 70. Nombrándolos a ellos, rindo homenaje a todos los maestros de Cuba, que en las más increíbles circunstancias, pues siguen dando lo mejor de sí para educar a las generaciones de cubanos. Pero ¿cuáles son los problemas de la educación en Cuba? Ante todo, tiene un sindicato que no los representa, y eso que los sindicatos de maestros en América Latina y Europa son de los más fuertes. Pero sin embargo, en Cuba el sindicato está controlado por el partido, y ese es el primer problema que tiene la educación en Cuba. La ideologización de la educación en todos los niveles, desde la primaria, desde el círculo infantil. Por supuesto, si está muy marcado por la ideología, hay una falta de discusión académica y desorientación metodológica a la hora de llevar el conocimiento a los jóvenes. Los jóvenes que están en la universidad cada vez se quejan más de la falta de estímulos para estudiar, empezando por el que dan los profesores. No estamos hablando ya de esas grandes campañas del gobierno para desarrollar carreras a lo loco, que no llevan a ningún lugar. No estamos hablando tampoco ni de la educación preescolar, ni de la educación primaria o secundaria, con todos los problemas que tiene. Hay un aumento de la deserción escolar. La crisis económica en Cuba ha llevado a un aumento de la deserción escolar. Hay inseguridad en las escuelas, no solamente por la violencia que se ha desatado en la isla, sino inseguridad también porque los maestros están sufriendo la presión de los padres, muchas veces que, hastiados de tantas tensiones, responsabilizan muchas veces a los maestros de estos problemas. Hay ausencia de condiciones higiénico-sanitarias, y eso es trascendente. Cada vez las escuelas son más sucias, están más en ruinas. Y no por último, menos importante, los bajísimos salarios que cobran los trabajadores de la educación y que apoyan a la educación también. Aún así, y repito la idea, los maestros y profesores cubanos salen cada día a cumplir con su deber de educar a la sociedad. Les recuerdo, esto es Aliaga Pesán Reporta desde La Habana, Cuba. Y si los informativos dan noticias, nosotros le damos el contexto.